Nintendo siempre ha sido uno de los gigantes de la industria del videojuego. En gran parte, gracias a ellos, esta industria sigue viva hasta el día de hoy, y aunque con el paso de los años han surgido múltiples competencias, la marca se ha mantenido fuerte con una base de fans fieles que prácticamente han crecido junto con ellos. En el mercado de las consolas de sobremesa, Nintendo ha tenido altos y bajos por decisiones extrañas, como la terquedad de seguir usando cartuchos en pleno auge de los CDs, los minidiscos de la GameCube o la rareza de la Wii U, que no fue entendida por nadie. Pero si hablamos de consolas portátiles, el panorama cambia bastante. A principios de los años 2000, el mercado de las portátiles tenía un solo amo y señor, la mismísima Nintendo. Y no es que no hubiera otras consolas en el mercado, pero ninguna le llegaba a los talones. Desde la Game Boy original hasta la Game Boy Advance, Nintendo no tenía rival. Empresas como Sega con su Game Gear o Atari con la Lynx intentaron hacerle frente con consolas más potentes, pero fracasaron estrepitosamente. Nintendo tenía el monopolio de las consolas portátiles. Pero así como eventualmente nacieron competencias fuertes en el mercado de sobremesa, el mercado portátil comenzó a hacerle ojitos a Sony, que para 2003 ya se había establecido con la PlayStation y la PlayStation 2. Así que en corto dijeron: a ver, dame tantillo de ese mercado portátil. Y a mediados de 2003 anuncia la PlayStation Portable. Y a tan solo un año, en 2024, la PSP llegaba al mercado. Una bestialidad en potencia que te permitía jugar una variedad de títulos que gráficamente estaban casi a la altura de una PlayStation 2. Para que se den una idea de lo que significaba esto en su momento, es como si a día de hoy Sony lanzara una portátil capaz de correr casi todos los juegos de una PlayStation 4 Pro o una PlayStation 5. Era una locura. Otra locura era su precio, alrededor de $250, teniendo en cuenta de que en 2004 una PlayStation 2 te costaba más o menos $200, el PSP tenía un precio sumamente alto comparado con una consola de sobremesa y aún más alto comparado con su competidora directa, la Nintendo DS, que oscilaba entre los $160 de aquel entonces. Si bien Sony tenía miedo por su alto precio, la consola se vendió bastante bien, aunque pronto comenzaron unas cuantas críticas al dispositivo, más que nada en tema de hardware, pues la primera versión de la PSP tenía un fallo en el botón cuadrado, que al ser presionado movía y dañaba la parte interna de la pantalla. Otra cosa que asustó a los clientes fue la inclusión de los UMD, unos pequeños discos capaces de almacenar música, películas y videojuegos, los cuales venían en una carcasa de plástico. Estos eran bastante ruidosos a la hora de ser leídos, y al ser bastante grandes era algo incómodo transportarlos. Como dato curioso y personal, yo tuve una PSP mucho después de su lanzamiento y noté que los discos eran muy fáciles de rayar, pues solían chocar con la carcasa de plástico interna al mover bruscamente la consola o tan solo con girarla un poco. Aún así, estos discos permitían almacenar una gran cantidad de información, justo para hacer juegos más complejos que los de la DS. Gracias a esto, tuvimos juegos como Metal Gear, God of War, Final Fantasy, Dissidia, varios GTA y otros grandes títulos. Técnicamente, la PSP no solo era una consola portátil, sino un centro multimedia portátil que te permitía jugar, escuchar música, ver películas y videos. Si bien la consola tuvo ventas decentes, no comenzó a venderse de forma tan masiva hasta la llegada de la versión Slim, una versión más pequeña, ligera, compacta, que resolvía varios problemas de fabricación e incluso más potente. Pero, como dijo Luisito, ahora sí viene lo chido. Pues tanto la PSP original como su versión Slim tenían tres características sumamente interesantes. Tenían acceso a internet a través de navegadores, podías ponerle un tipo de memoria llamada Memory Stick, algo así como las SD de la época, y eran compatibles con conexión USB a dispositivos como una PC. Y si alguna vez tuvieron esta consola en cualquiera de sus versiones, ya saben lo que esto significa. Gracias a su capacidad de conexión externa, la PSP era un dispositivo sumamente
sumamente pirateable. Si bien al inicio requerías conocimientos de programación para poder chipear esta consola, es decir, meterle magia o piratearla directamente, conforme los hackers la usaban, la forma para poder jugar cualquier juego, incluso si este no había salido en tu región, se volvía mucho más sencilla y al alcance de todos. Era tan sencillo como conectar la memory stick a tu ordenador, descargar un pequeño ejecutable, colocarlo en la PSP, iniciarlo, esperar unos cuantos minutos y listo, ya tenías acceso a todo el catálogo de juegos que esta consola podría tener. Era tan fácil que hasta un niño podía hacerlo. Literalmente, yo a los 11 años, pidiendo media hora en el ciber, logré chipear mi propia PSP para jugar yo y mi hermano. Obviamente, esto es algo que a Sony no le agradó y comenzó a lanzar parches para evitar su piratería. Parches los cuales eran burlados a tan solo horas de ser lanzados. Aquí pasó un fenómeno interesante y muy curioso, pues muchas desarrolladoras reportaron muy bajas ventas de sus juegos, al punto de querer abandonar el barco de la PSP, pero al mismo tiempo Sony reportaba un aumento en las ventas de la consola en sí misma. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues que la gente estaba comprando la consola de forma completamente oficial, pero no para comprar juegos, sino para piratearla directamente. ¿Y por qué piratearías una consola como esta? Te estarás preguntando. Pues como ya te mencioné, la PlayStation portátil era casi tan potente como una PlayStation 2, por lo que para este pequeño monstruo no era nada difícil correr juegos de otras consolas. Así es, no solo podías descargar de internet cualquier juego de la PSP en formato ISO y correrlo en la consola, sino que también podías descargar cualquier emulador de casi cualquier otra consola. Emuladores de Nintendo, Super Nintendo, Sega Genesis, de la PlayStation, juegos de maquinitas, juegos de la Game Boy Advance y hasta de la misma Nintendo 64. Creo que somos varios los de aquí que tenemos un recuerdo de lo extraño que se sentía estar jugando uno de los mejores juegos de Mario en la consola de la competencia. Además de esto, tenías acceso a todas las películas y música que quisieras, pues si bien la PlayStation portable podía hacerlo de forma digital o con los discos UMD, estos obviamente costaban bastante, así como también podías instalar distintas aplicaciones adicionales y temas personalizados para la interfaz de la consola. Entonces, ¿podemos decir que la PSP murió por culpa de la piratería? Pues no exactamente. Como ya te mencioné, la consola vendía más cuanto más chipeada era. El problema fue con las desarrolladoras de terceros que no les resultaba favorable sacar sus juegos ahí si los iban a piratear apenas ser lanzados. La PSP vendió millones de consolas y si bien no superó a la 10, sí logró ser reconocida por el público como una alternativa viable en el mercado portátil. Lo que hundió un poco a Sony fueron los discos UMD que eran poco prácticos. Nintendo por su parte sacaba juegos más para un mercado mucho más casual, con juegos de cocina o de fiesta, mientras que la PSP se quedaba con los fans que ya estaban casados con alguna franquicia. Y lo último fue su precio, estando casi al doble que el de su competencia directa. Y si bien no superó a la 10, la PlayStation portable se mantuvo 10 años en el mercado, lanzando juegos, actualizaciones y con cada uno un hackeo. Pero gracias a esto se convirtió en una consola que tomó una enorme fama por lo versátil que era, porque al final, más que una consola, la PSP fue toda una experiencia, una consola adelantada a su tiempo y probablemente una de las más chipeadas de la historia. Y sí, yo también me arrepiento de haber vendido la mía por tan solo 800 pesos.